Actuación con Akitsubur. Hace ya tiempo hice una introducción a la actuación y ahora voy a hacer 3 videos con ejercicios para concretizar. Eso es lo que hablé en la introducción. No voy a dar muchas explicaciones porque me interesa más hacer luego los ejercicios. Tenemos 2 tipos de artistas escénicos. Uno, el bailarín, que solo utiliza su cuerpo para expresarlo. Y dentro de eso es también el mimo, que no habla, que expresa todo a través de su cuerpo y la mímica. Acuérdense del cine mudo, donde los actores no podían hablar, entonces eran mucho más expresivos con su cuerpo para expresar lo que pensaban, lo que sentían. De vez en cuando pusieron un pequeño texto para explicar lo que no se podía decir, explicar, expresar a través del cuerpo. Después del bailarín, que no utiliza su voz, es el actor, y obviamente incluido también el cantante, que utiliza su voz, y en el caso del cuerpo del actor, la palabra. Entonces ya tenemos un elemento más. El actor tiene 3 medios de expresión. Generalmente empiezan con el cuerpo, que es lo último. Hay que empezar, extrañamente, con la mente. Primero es la mente. Tienes que tener algo en la cabeza para expresar. Y luego se expresa porque está más ligado, es la voz y la palabra, que están más ligados a lo que piensas. Entonces, en segundo lugar, viene la voz y la expresión verbal, no oral. Y es la parte auditiva, lo que escuchas. Y luego, en tercer lugar, el cuerpo, que es lo visible. Entonces tenemos esos 3 elementos. Primero hay que pensar, luego lo expresas a través de la voz y la palabra y acompañado por algunos gestos para explicar visiblemente lo que tú piensas. El problema es cómo hacer visible y audible lo que piensas. Ese es el gran problema. Por eso tenemos que desarrollar estos 2 elementos, lo auditivo, la voz, y el segundo elemento, lo físico, el elemento visible. Voy a subir 3 videos. El primero sería el instrumento de la voz, que incluye cuerpo, respiración, los resonadores y el rango de la voz. El segundo video va a ser la articulación y la dicción, que es como la base para luego la expresión verbal. El tercer video va a ser la aplicación a 3 textos o categorías de textos: la poesía, que es lo más difícil, la prosa y el texto dramático. Extrañamente, es la parte más débil de los actores, cuando debería ser la parte más fuerte del actor. Porque, como ya dije, el actor utiliza la voz y la palabra. Y ahí, porque está íntimamente conectado con la mente, si su mente no está muy desarrollado, entonces su expresión verbal está muy poco desarrollada.
pero sobre eso vamos a platicar en el tercer video. Entonces, primer video va a ser el instrumento, incluir la voz, desarrollar la respiración. El segundo video va dicción y el tercero va la aplicación en poesía, prosa y texto dramático. Ahora, en este video voy a hablar acerca de 5 partes del cuerpo: el fajo, el diafragma, la respiración larga y corta, los resonadores y el rango de la voz. Bien, el actor de cine y el actor de teatro. El actor de cine obviamente no necesita gran entrenamiento de voz, tiene el micrófono colgado encima de sí y tampoco no debe articular así pronunciadamente porque tiene la cámara pegado. Entonces no necesita ni fuerza de voz ni buena dicción. El actor de teatro. En el teatro griego, imagínense, era un teatro en aire libre para 15, 18 mil personas. Pero los teatros afortunadamente fueron construidos de tal manera que hoy en día todavía se puede comprobar, como en el teatro de Epitauro en Grecia. En el centro donde estaba el coro, dejas caer una moneda, ¡chum!, y se oye hasta la última fila. Entonces la construcción del teatro ayudaba a los actores. Además, los actores griegos traían una máscara así de grande con una bucatilla que les permitía hay una resonancia en la máscara, a proyectar. Aparte de todas estas ayudas, buena acústica y máscara, sí tenían un buen entrenamiento de voz. También los actores, cuando ya empezaron a techar los teatros grandes para 2, 3 mil personas, los actores deberían tener una buena voz que se proyectaba hasta la famosa última fila del teatro. Desgraciadamente, hoy en día ya los actores en teatro así utilizan micrófonos y equipos de sonido. Bien, no hablamos de ellos, sino de la vieja escuela de entrenamiento para los actores, por la cual yo pasé y tenía que actuar en teatros grandes sin micrófono. Bien. Ya vamos a entrar. Empezamos con el cuerpo. En las escuelas de teatro generalmente dan muchísimos ejercicios, hasta de yoga, karate, etcétera, que sí son buenos para que el actor tenga un cuerpo fuerte y tiene dominio sobre su cuerpo. Aquí no puedo hacerlo porque estoy pegado a la cámara. Pueden ver mis otros videos sobre yoga. Ahí se entrena todo el cuerpo de tipo yoga. Pero ahorita lo que es la parte para la voz, la parte corporal, es el famoso fajo. ¿Qué es este fajo? Les voy a contar una anécdota que todavía yo lo vi. En la ópera, antes los actores, más bien los cantantes, eran unos barriles así, sobre todo los que cantaban estas pesadas óperas de Richard Wagner, que duran horas y horas. Y son unas arias larguísimas. Entonces yo lo vi. ¿Qué hacían estos cantantes de ópera?
tenían un fajo así de ancho, de ahí, alrededor de su barril. ¿Y qué hacían? Cantaron, empujando la voz contra este fajo. Ahí tengo un fajo, pero no es tan ancho. Y ¡oh! ¡Oh! Entonces, para no cerrar las cuerdas vocales, empujaron abajo, contra el fajo. También los karatecas pues tienen un fajo y pueden apoyarse con el grito. ¡Oh! Pero nosotros no podemos siempre llevar un fajo real. Entonces, tenemos que crear nuestro fajo en el cuerpo mismo. ¿Y cómo? Fortalecer, a ver si lo ven, aquí esta zona, el abdomen a través de ejercicios abdominales, la espalda sobre toda la parte lumbar, con ejercicios de espalda y los flancos. Entonces así se fortalece esa zona y estamos creando nuestro fajo a través de músculos, donde se apoya luego la voz. Y ahora ustedes pueden probarlo. Me voy a poner de lado. Pongan las manos aquí, como si fuera un fajo. ¡Ja! 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 Entonces, sienten como el bajo vientre con la exhalación sale. Y vamos al segundo elemento, el diafragma. No quiero dar mucha explicación, pero es un músculo que divide la parte de abajo de la parte de arriba. Es un músculo. Y como todo músculo, se necesita entrenamiento, porque en eso se apoya la voz. ¿Y cómo se fortalece este músculo? Obviamente por medio de contracciones fuertes. En el yoga hay un ejercicio que se llama el fuelle, que son in- y exhalaciones rápidas. Se lo voy a mostrar, a ver si lo ven. Respiran rápidamente por la nariz, inhalación y exhalación rápida. Entonces sienten cómo trabaja el diafragma fuertemente y con eso se fortalece. Y podemos hacer este movimiento del diafragma con sonido, que es todavía mejor. ¡Ja, ja, 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 ja! Entonces escuchan un tono casi metálico y eso contrae el diafragma y lo fortalece. Podemos hacerlo todavía un poco más difícil para el diafragma. Tapamos un lado y hacen el mismo ejercicio, nada más in y exhalando por un orificio. Y otro. Bien. Y un buenísimo ejercicio para el diafragma es reírse. ¿Qué es una risa? Son movimientos rápidos del diafragma.
Bien. Y luego lo contrario, sollozar. Entonces podemos rápidamente cambiar de la risa al sollozo. Y sacudimos el diafragma y lo fortalecemos. Bien. Estos fueron algunos ejercicios para fortalecer el diafragma. Aparte de eso, son todos los deportes nos ayudan a fortalecer el cuerpo y fortalecer lo que viene ahora, la respiración. Obviamente, una respiración potente nos da una voz potente. Hay diferentes tipos de respiración, o sea, los dos extremos. Respiración irregular, que es lo más común, o sea, una vez un poco largo, luego corto, y lo que nosotros tenemos que observarlo dentro de nosotros cuando respiramos irregularmente, que es muy común durante todo el día, y pocas veces regular, porque ese sí ya necesita entrenamiento. Y tenemos la respiración corta o larga y superficial o profunda. Entonces el actor necesita probar con su respiración y tener todas las posibilidades como irregular, regular, corta, larga, superficial y profunda. Y debes observar tu propia respiración, cómo cambia según tu actividad. Cuando estás tranquilo, entonces obviamente la respiración a veces tiende a ser superficial y ser muy poco profunda. Cuando haces deporte y corres, entonces la respiración es más vivaz y más fuerte. Observas, primero se tiene que hacer consciente, tienes que hacerte consciente de tu propia respiración y luego viene la parte importante, observar cómo respiran otras personas. Cuando están sentadas, cuando están acostadas, cuando caminan, cuando hacen alguna actividad, observa cómo respiran. ¿Y todo para qué? Observación de ti mismo, observación a los demás, para luego aplicar a un personaje. Cada personaje tiene su manera de respirar. Si actúas a un joven, obviamente la respiración es más vivaz, y cuando actúas a un viejo, la respiración es tiesa y muy corta, asmática. Y hablan nada más así. Su respiración no es muy fuerte. Claro que sube la voz porque el tronco está tieso, entonces ya no hay resonancia. Sobre este platicamos luego. Para ayudar a la respiración, primero tenemos que trabajar el aparato respiratorio, que es principalmente el tórax, los espacios intercostales tienden a disminuir por la tensión de los pequeños músculos. Entonces, cuando observenlo en gente grande, que cuando el tórax ya es como una sola pieza, ya no se expande muy bien, entonces la respiración cambia, entonces ya no puede resonar. Entonces lo que tenemos que hacer son ejercicios para abrir el tórax. Ahí están estos ejercicios. Abrir las costillas a un lado y al otro lado. De a un lado, inhalar
abrir las costillas y exhalar durante el cambio. Estos son los laterales. El pecho, hay que abrirlo. Pones las manos atrás y echas el esternón hacia adelante, la garganta arriba para que se estire. Entonces se abre. Y luego la garganta. ¡Oh! ¡Oh! El gran bostezo. Con eso preparamos el aparato respiratorio. La respiración fluye mejor y se alarga también. Y para estimular una respiración más intensa y más fuerte, hacemos un ejercicio. A ver si lo ven. Pongan las manos en las costillas y presionan todo el aire hacia afuera. Una exhalación larga. Y luego quita las manos y el aire entra de golpe. Generalmente no exhalamos lo suficiente profundamente, se queda mucho aire sin oxígeno en los pulmones. Pero ese de presionar y sacar más aire de lo normal estimula una respiración fuerte. Como ya dije, el aire entra de golpe. Otro ejercicio ahorita para alargar la respiración es levantas el brazo y cuentas mentalmente hasta 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Te quedas arriba contando hasta 3. 1, 2, 3 con el aire retenido, el tórax expandido y luego 1, 2, 3, 4, 5, 6. Exhalas. Si manejas los 6, entonces aumentas a 8. Entonces la inhalación se alarga. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Esto lo puedes hacer caminando, que todavía es mejor. Para seguir alargando la respiración, exhalamos sobre un tono. ¿Para qué necesitamos una respiración larga? Porque a veces una frase puede ser larga y no puedes cortarla cada rato con inhalaciones cortas. No puede ser. Para frases largas, sobre todo, se necesita una exhalación larga. No puedes decir eso. Para frases largas sobre una sola exhalación se necesita una respiración larga. Entonces, ¿cómo lo logramos? Hacemos un subido sobre un solo tono. Ustedes pueden practicarlo. Y ya aplicado a una frase, una famosa frase de Mafalda, los que todavía se acuerdan de la chica Mafalda, uno de los mejores mantras es mi mamá me mima. ¿Y por qué es tan buena? Porque hay muchos M's y hay una vibración y llevas la voz hacia adelante. Entonces, tú cuentas cuántas veces puedes repetir mi mamá me mima sobre una sola exhalación. Mi mamá me mima, 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 mi mamá
Bueno, repiten eso. Una cosa, ya sé que es inútil decirlo, pero les digo, fumar aparentemente no es bueno para la voz y la respiración, porque la capacidad pulmonar se limita. Entonces tú escoges o quieres una buena voz y la respiración alargada o el cigarro. Claro, el cigarro generalmente gana. El ritmo de la respiración, como ya lo mencioné, cambia según tu estado de ánimo. En la alegría, obviamente pues está más agitada, y en la depresión, ¿qué ventajas tiene saber eso? Lo aplicas a tu actuación, simplemente cambiando tu ritmo de respiración, y con eso ya puedes evocar ciertos estados de ánimo o de emociones. La respiración debe ser intensa, porque entonces tu hablar también va a ser intenso. Vamos a la cuarta parte, los resonadores. Si tomamos una guitarra, tiene las cuerdas y tiene un cuerpo. ¿Para qué es? Para que cuando picas una cuerda se amplía el sonido. Si tú picas la cuerda y si retienes y pones las manos sobre el cuerpo, no suena. Es lo mismo con el aparato que utilizamos para producir la voz. Ya lo mencioné, cuando el tórax está así apretado y eso entonces no resuena, y los viejitos ya, sí, porque no resuena nada. Entonces tenemos ejercicios de golpear los diferentes resonadores, con eso se sueltan y luego resuenan mejor. Vamos a empezar con el tórax. Hacemos la parte frontal con el ejercicio del gorila. Los lados y la espalda con los torsos. Y vamos arriba, el cuello, con el canto, boca abierta, cabeza colgada, golpeamos un músculo de la nuca. Y con el otro canto izquierdo, lado izquierdo. Y vamos al cráneo. Vamos a golpear doble cráneo. Y las orejas. Denle un masaje, boca cerrada y un zumbido fuerte que vibra dentro del cráneo. Y vamos a la cara. Primero vamos a golpear toda la cara, boca cerrada y zumbido.
Y luego partes de la cara, los labios, el ejercicio del caballo. Y la nariz, toman pulgar e índice y pónganlo por debajo, la boca está cerrada, y producen un sonido nasal para sentir cómo se salen los tímpanos. Bien, y el mejor ejercicio de todos es el ejercicio del idiota. ¿Por qué idiota? Porque los idiotas tienen menos tensión mental porque son idiotas. Entonces, se queda la boca abierta, la mandíbula suelta y producimos una columna de sonido y sobre esta, más bien un eje, y sobre este eje gira la cabeza. Y vamos al último de los 5 elementos, el rango de la voz. Entonces ya soltamos los diferentes resonadores y ahora podemos practicar todo el rango de la voz de lo más grave a lo más agudo. Pueden utilizar otra vez las manos para empujar el vientre para los sonidos graves. Me da cosquillas. Bien, estas son algunas sugerencias, ustedes pueden practicarlo más largamente y nos vemos luego en el próximo video. La dicción. Y esta nos está una herramienta excelente para luego los matices cuando hablamos textos.